Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y hoy, como les habíamos anunciado, vamos a compartir con el candidato presidencial del partido Victoria, Amílcar Rivera, a quien le damos la bienvenida. Amílcar, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por esta invitación y permitirme el poder presentar quién soy yo y también pues nuestras ideas y nuestros planes para Guatemala. Comencemos por el principio. ¿Quién es Amílcar Rivera? Cuéntenos acerca de usted, su trayectoria y pues qué es lo que lo motiva a ser parte de este proceso electoral. Bueno, yo nací en Escuintla, en municipio, ahí viví 15 años aproximadamente, luego nos trasladamos a la ciudad de Capital. Yo soy pues licenciado en informática, tengo una maestría en administración pública y un posgrado en administración financiera. Y esos primeros 15 años de vida en Escuintla pues me dan una perspectiva de qué es lo que vivir en el interior de la República, pero también tengo la perspectiva de qué es vivir aquí en la ciudad de Capital, a pesar que vivo en Mixco, ahí en Ciudad San Cristóbal, que prácticamente ya estamos absorbidos por toda una metrópoli. Soy docente universitario en temas de administración pública y también en la parte de administración de proyectos en los temas, pues, de temas privados, podemos decir. ¿En qué universidad da clases, amigo? Bueno, ahorita lo suspendí por el tema pero he estado dando clases en la Universidad Galileo y en la Universidad San Pablo. ¿Verdad? En la Galileo más en la parte de administración pública y en la San Pablo en maestría de administración de proyectos, ahí estuve compartiendo. Fui alcalde del municipio de Mixco 2004-2012 y me mueve participar en el tema presidencial, el poder tener una Guatemala segura, el poder tener una Guatemala educada y poder tener una Guatemala donde tengamos todos la oportunidad de podernos desarrollar. Por cosas de la vida tuve, pues ahí sí que la experiencia de vivir 2 años en Estados Unidos, que no es tan sencillo como muchas veces personas lo pueden llegar a pensar de aquí de Guatemala, sino que es complicado el poder extrañar uno a su familia, extrañar uno sus costumbres, sus amigos y todas las circunstancias. Entonces, pues yo me declaro amante de Guatemala y lo veo con grandes oportunidades, pero que lamentablemente por muchas situaciones hemos vivido cosas que podríamos cambiar y podemos cambiar en Guatemala. ¿Por qué tuvo que vivir en Estados Unidos un par de años? Bueno, yo me casé muy joven, como muchos guatemaltecos. Mi hijo fue diagnosticado con cáncer cuando él tenía 1 año de edad, eso hace ya 25 años. Entonces logramos que, gracias a Dios, que él entrara a un protocolo experimental en Estados Unidos. Y ahí por eso tuve necesidad de vivir 2 años allá. Viví en la casa de Ronald McDonald de Houston. Pues ahí vivimos con familias de todo el mundo, con niños con enfermedades. Y eso pues le da a uno pues una experiencia de vida única en el sentido de que vimos pues algunos niños vivir, pero lamentablemente la mayoría fallecer también allá en Estados Unidos. ¿Su hijo sobrevivió? Él es sobreviviente de cáncer, tiene producto de la quimioterapia, tiene pérdida auditiva bilateral profunda, pero con mucho orgullo hoy me siento contento que él ya solo terminando su tesis para ser médico. Obviamente él tuvo la oportunidad de tener los aparatos necesarios auditivos y también tuvo la oportunidad por el hogar donde nació de tener las terapias suficientes tanto para aprender a hablar como para leer los labios para poderse desarrollar. Ese es otro motivo que me hace estar aquí presente. Yo me recuerdo que cuando fue diagnosticado, tanto los médicos privados como del hospital Roosevelt nos dijeron, mire, ahí lo que mejor que tienen que hacer es comprar su cajita y váyanse a
a su casa a esperar que su hijo se vaya. Pero en lo privado, no se me va a olvidar un médico que lo primero que me preguntó es si yo tenía dinero o no tenía dinero. Y yo le digo a él, mire, y usted en lugar de preguntarme si tengo dinero, ¿por qué no me dice qué es lo que tiene mi hijo? Le digo, y me explica. Entonces eso me dejó también muy marcado en el sentido de que es triste que, obviamente, pues estoy de acuerdo, los médicos tienen que ganar de su profesión porque para eso han estudiado y de eso viven, pero no se puede anteponer primero una situación económica antes que la salud principalmente de un niño. O sea, esas cosas me han hecho pensar y reflexionar también de cómo hemos visto como Estado, cómo se ha visto como Estado la salud del guatemalteco y principalmente cómo se ha manejado el sistema de salud público, que ha sido manejado simplemente por un tema muy mercantilista y que lamentablemente la salud, la vida del guatemalteco se deja en segundo plano. Bueno, luego vamos a hablar de cuáles son sus propuestas, qué es lo que considera que hay que hacer si se llega al ejercicio del poder en el Ejecutivo, que sería en este caso, porque usted está corriendo para presidente. Sin embargo, ya ejerció el poder local, como bien lo saben los oyentes y como también usted lo comentó, cuando fue alcalde de Misco por 8 años. Sí. 8 años es un periodo importante para haber aprendido acerca del manejo de la cosa pública. No solo aprenderlo en el texto, sino vivirlo en la práctica. Y su familia es considerada como una familia del mundo político, ¿no? Usted, su papá, en fin, tienen ya tiempo de estar dedicados a la vida política. ¿Cuáles consideran que han sido sus errores principales y cuáles han sido sus aprendizajes más importantes en ese tiempo en el cual ejerció el poder local en Misco como alcalde? Bueno, yo creo que el error fue confiar en algunas personas que me rodearon, que a veces uno como ser humano, uno confía más de la cuenta en personas que lo rodean a uno y uno a veces llega a considerar a esas personas amigos, lamentablemente. Y que yo creo que ese fue el aprendizaje o el error más grande que pude haber tenido, de que uno en la política y en la cuestión pública principalmente debe de apartar la relación de amistad o entre comillas esa amistad, y que la confianza debe de estar basada netamente en resultados y en hechos. No debe de estar basado en la palabra de algunas personas, sino que debe de estar hecho en tema de objetivos muy claros. Yo creo que ese fue uno de mis errores y uno de mis mayores aprendizajes también. También algo muy bonito de haber pasado de ser alcalde de Misco fue el ver que la ciudadanía tiene una gran voluntad y que está dispuesta a caminar a la par de sus autoridades para sacar adelante problemas que viven ellos principalmente, porque al final la comuna lo que hace es buscar la resolución de esos problemas que tienen. Les cuento algo así un poquito corto y rápido por el tiempo de la radio. La aldea Sacó Chiquito, ahí hicimos un pozo. Ellos no contaban ni con agua, o sea, no contaban ni con el pozo ni con la red de distribución. Entonces yo les hice el pozo, lo equipé y les dije a ellos, miren, la comuna lo que le alcanza ahorita es para comprar la tubería para instalar la red de distribución. ¿Será que ustedes pueden hacerme el favor de instalar la red de distribución? Se organizaron los vecinos y yo les dije, les voy a mandar la maquinaria para sacar la tierra y les voy a mandar el selecto. Pero en un fin de semana ellos excavaron el 100% de la aldea en un fin de semana. Lo que no podía hacer tal vez unas 2 máquinas retroexcavadoras, tanto que se me volvió un problema porque la MUNI tenía 2 retros y 4 camiones y nos tardamos 2 semanas en sacar toda la tierra que ellos escarbaron en un fin de semana. Entonces esas son experiencias muy bonitas de que la gente sí quiere colaborar, quiere ayudar,
para solucionar sus mismos problemas, por supuesto. Lo que hay que generar es esa empatía y eso da pues una parte de la legalidad del cargo, da la legitimidad también del cargo, el poder tener la oportunidad de trabajar en conjunto con la ciudadanía. Yo creo que ese también fue un aprendizaje muy bonito. Hay políticos que yo escucho hablar que dicen que la gente no está con la disposición y las personas sí están con la disposición. Lo que quieren ver es que las autoridades también estén con la disposición de cambiar la realidad que ellos mismos viven. Amílcar, ya tenemos preguntas. Solo le quiero recordar a los oyentes que las preguntas que vamos a tomar son aquellas que nos manden por medio del super chat en YouTube. Por medio del super chat en YouTube. Y ya tenemos la primera de ellas. Ya saben cuáles son las normas que nosotros vamos a cumplir en Libertópolis. Primero, las preguntas o los comentarios pueden diferir de la opinión de los invitados, pero no deben de recurrir a la argumentación ad hominem, o sea, a los insultos. Así, una vez ustedes cumplan con esa condición, pues nosotros les vamos a trasladar sus comentarios tal y como ustedes los han planteado, que el caso de Politics GT tiene ya la primera pregunta para nuestro invitado hoy, antes de que nosotros continuemos. Entonces, para que no se nos quede ninguna pregunta, que manden por medio, repito, del super chat. Pueden mandar preguntas que si no están por medio del super chat, no las vamos a leer. Vamos a darle prioridad a las preguntas del super chat. Dice Politics GT, que otros gobiernos se hayan adjudicado un derecho sobre el dinero ajeno, ¿no le da a usted el mismo derecho para disponer de 5,000 quetzales de los tributarios? ¿Propone hacer lo mismo que critica? Bueno, lo que pasa es que yo creo que tal vez él no tiene bien toda la información y creo que este espacio es bueno para poderlo aclarar. Nosotros, en el caso cuando yo fui alcalde de Misco, por ejemplo, nosotros dimos unas capacitaciones a mujeres. En 8 años logramos capacitar 20,000 mujeres. Lo que no se pudo darles es un capital semilla. Entonces lo que queremos, si pues la población permite que lleguemos a la presidencia, es capacitar mujeres en emprendimientos y darles un capital semilla para que ellas puedan poner su propio negocio. Hay una gran diferencia entre los proyectos que presentan los partidos y nuestro proyecto, porque los programas sociales tradicionales que hasta el día de hoy se siguen proponiendo, lo que generan es dependencia. Y nosotros lo que queremos generar es libertad financiera para las personas, que trabajen, que aprendan y que trabajen, que aprendan y que tengan la oportunidad de desarrollarse. Y por supuesto, el capital semilla es para emprender un pequeño negocio, no es para generar una empresa, sino que es un negocio de economía informal posiblemente. Pero muchos grandes negocios en Guatemala han iniciado siempre pequeños. Entonces, en eso creo yo, en la libertad y que la gente debe de trabajar, que no le debemos de generar una dependencia, sino que la gente que trabaje y que los programas que impulse el gobierno deben de ser programas enfocados a darle la oportunidad para que las personas produzcan y se mantengan, no que tengan una dependencia del gobierno. Bueno, probablemente en el siguiente segmento, cuando entremos con más detalle a su propuesta, a su plan, podemos regresar a este punto. Recuerden que estamos en el hashtag Libervoto 2023, hashtag Libervoto 2023. Aprovecho, ya que estoy en YouTube, a saludar a los amigos que ya se han comunicado con nosotros, agradecerle a Linda Nicole, a Luis Alexander Díaz Panzay, a Edgar Martínez, a Carolina Díaz Rivera, a Ingrid Janet Alfaro, a Soy Freelance, a AM, que además de eso voy a leer el comentario, dice, qué genial es la gente que trabaja en Libertópolis, me agrada mucho compartir con ustedes en el club de lectura. Gracias, y también agradecerle a nuestro querido y admirado amigo, el maestro Walter Peter Brennen, que dice, Walter, este es el mejor programa de opinión del país. Bravo, Libertópolis. Gracias, Walter, veniendo además de eso, uno de los mejores escultores y filósofos también, arquitectos que hay en Latinoamérica. Qué gusto para nosotros saber que están presentes acompañándonos. Ahora regresamos con nuestro invitado, el candidato presidencial del partido Victoria, Amílcar Rivera.
Y hoy pues estamos conociendo un poco más en este segmento de Amílcar Rivera, y luego pues vamos a entrar ya a temas como vemos que le interesan a nuestros oyentes por la pregunta que nos mandó Politics GT vía el super chat. Pero regresando al tema, Amílcar, estaba usted compartiéndonos sus errores y sus lecciones. Entonces, a todos aquellos que han pasado es raro encontrar a alguien, y sobre todo que haya estado tanto tiempo como usted, que no haya tenido alguna acusación de corrupción en su contra cuando ejerció el poder. Yo quisiera que en este segmento nos comentara las que hubo y siguen habiendo en acusaciones en contra de usted y de su familia, que uno de los temas más cuestionados es el caso del nepotismo, de que a donde han llegado, se han llevado ya de alguna manera, usted lo comentó, a sus amigos y familiares al ejercicio del poder. Usted sabe que la ley no permite que uno contrate familia, pero eso es una cosa de ley, o sea, uno no puede contratar familia. Yo le hablaba de personas que uno en la función uno considera que llegan a ser amigos de uno, porque uno llega a compartir mucho tiempo, a lo mismo como comparten aquí ustedes en su trabajo, pero familia, la diferencia es que nosotros, esta es una empresa privada, sí, y es diferente, pero dígame, en el sector público. Yo nunca he contratado familia porque no se puede, o sea, legalmente ustedes lo saben, pues ustedes son personas que saben de leyes y que saben que legalmente eso no se puede hacer. El Código Municipal lo prohíbe expresamente. Digámosle lo que pero nos han dicho a nosotros. Hay formas de encontrarle la vuelta. No se puede. O sea, la ley, miren, yo nunca he tenido, digámosle, en la parte administrativa de la Contraloría General de Cuentas, yo he tenido problemas administrativos, pero nunca de corrupción. Nunca. Porque a mí nunca se me ha acusado, de que una obra sea de mala calidad o una obra que no se haya hecho. ¿Ha tenido acusaciones problemas del Ministerio Público? No, nunca he tenido. ¿Por qué? Porque, digámosle, yo perfecto no soy, pues, porque no soy Dios. Pero siempre en mi vida he tratado de ser una persona correcta y que lo que se pagó en la municipalidad, toda la obra se hizo y se hizo de buena calidad. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Todos los pasos a desnivel de Misco, y cuando le digo todos, estoy hablando de todos, fueron administración Rivera. Nosotros salimos hace 12 años y no se ha construido ni uno solo. Solo quedó el paso a desnivel iniciado de la administración pasada, ahí en Molino de las Flores, que hay una columna. De ahí no se ha construido un solo paso a desnivel. En mi época yo pasé todo el alumbrado público de mercurio a sodio. Ahorita debería estarse trasladando a LED. Lamentablemente no se hizo. Los últimos 40 pozos que se hicieron en Misco fueron en mi administración. Ya no se volvió a perforar un solo pozo. Entonces, digámosle, en el caso nuestro fueron 100 kilómetros de pavimento, 80 kilómetros de drenaje, se hicieron 7 plantas de eliminación de arsénico, que ese es un tema bien importante, porque en Misco hay arsénico, que yo no sé si esas plantas al día de hoy le siguen dando el mantenimiento que deben de dárseles, que ese es otro aspecto. Digámosle, en el caso nuestro, el Partido Victoria, yo tengo que reconocer que el Partido Victoria inició como un proyecto, pues yo le hablo a mi familia, a algunas personas que conozco, y el proyecto Victoria en el 2008 empieza así. Pero hoy por hoy el Partido Victoria ha crecido, y ha crecido mucho. Esa es la realidad de las cosas. Digámosle, en Alta Verapaz, ahí lo dirige el alcalde de Carchá, Winter Koch. Ellos son los que representan las Verapaces. En Escuintla, a pesar que nosotros nacimos en Escuintla, lo está dirigiendo Arturo Trejo, y él es nuestro candidato también a diputado. En Quetzaltenango, los Quemé están ahí representándonos. En San Marcos está la familia López, en Quiché los Chamay, y así podría seguirles mencionando nombres, Chimaltenango, la familia Ávila. Entonces el Partido Victoria sí inicia como un proyecto en su fundación de una familia, porque si lo niego sería pues negar lo que no se puede negar, y a mí eso no me gusta. Pero hoy por hoy el Partido Victoria ha crecido mucho. Ya nuestra representación de la familia
pienso yo que es minoritaria a las integraciones de muchos liderazgos que han crecido en el interior de la República y también aquí en la misma ciudad de capital y en los municipios del departamento de Guatemala. Amílcar, antes de que vayamos a la pausa y ya entre a Ajá. comentarnos acerca de cuál es su propuesta para los guatemaltecos, con el detalle que nos dé tiempo de presentar. Por supuesto. Le voy a preguntar otra pregunta también que considero importante. ¿Qué piensa de cómo sale la intención de voto por usted y por su partido en las encuestas de opinión que han sido recientemente presentadas? Y no me refiero a esas que le comparten una imagen. No, sino que las formales. Las de los formales, medios, me estoy de los medios refiriendo escritos, me estaba a la usted. a la de Nuestro Diario, Prensa a Libre. la de Prensa Libre, Sí. a la de Radio Punto, en fin. Bueno, la de Radio Punto fue una, si no mal me recuerdo, creo que fue una encuesta de Facebook. Sí, De fue que un sondeo cualquiera así en podía- redes sociales. Cualquiera podía votar, esa no me voy a referir. Me voy a referir a la de los dos medios escritos más importantes del país. Yo, Y que tristemente parece ser los únicos que quedan. tiene razón, porque a partir de hoy son los únicos dos que quedan, tiene razón. Yo estoy de acuerdo con estas encuestas. Las encuestas son una fotografía del momento. Las dos encuestas nos colocan a nosotros en el sexto lugar. Hace un mes y medio, antes de que empezara la campaña, nosotros no aparecíamos en una sola encuesta. Y ustedes han tenido acceso a muchas encuestas. Y ustedes saben que lo que estoy diciendo es cierto. Yo no aparecía en ninguna encuesta. Después de la de Prensa Libre la empiezan a levantar el 14 de abril, si no mal me recuerdo. Y la de Nuestro Diario creo que el 20 o 21, 19 de abril. Y nos colocan las dos encuestas en un sexto lugar. Nosotros considerábamos que ahí íbamos a estar en ese momento basado en la estrategia que teníamos. Y esperamos nosotros estar en el próximo mes entre los primeros 4 y en 2 meses esperamos estar peleando pasar a segunda vuelta. Hay que entender que una encuesta es una fotografía del momento y aquellos que han renegado las encuestas pues reniegan en dónde están en ese momento. Y el que no acepta en dónde está en un momento dado en la vida, jamás va a poder planificar una ruta para poder llegar a donde pretende estar. Entonces, yo en lo personal me siento, pues estamos de acuerdo con las encuestas, son fotografías del momento, es lo que piensa la ciudadanía en un momento y eso nos está sirviendo para afirmar lo que esperábamos nosotros y encaminar y perfilar y afinar nuestra estrategia en el mes de mayo, que ya estamos a la mitad del camino. Entonces, Estamos a poco más de un mes de la primera vuelta. Estamos contentos y estamos de acuerdo con lo que sacaron estos medios. Gracias. Vamos a ir por responder nuestras preguntas. Vamos a ir a una breve pausa, pero antes de hacerlo, de nuevo, veo que nos están dejando preguntas que no están dentro del contexto del super chat. Le voy a pedir a Jorge que le explique a los oyentes antes de compartir con ustedes un anuncio importante, que les explique a aquellos que quieren mandar preguntas o quieren que sus preguntas se le hagan al candidato, ¿cuál es el procedimiento que tienen que seguir? Adelante, Jorge. Sí, tienen que ir a la transmisión de YouTube, sea en computadora o en celulares. En la parte del chat hay donde uno va a poner su mensaje, hay un símbolo ahí de dólar y con un billete, que es un loguito que parece un dólar. Apachan ese logo y eso les da dos opciones. Una es Super Sticker o Super Calcomanía, algo así, y Super Chat. Le van a Super Chat y entonces ahí ya los lleva a la parte para mandar los Super Chats, donde ustedes, hay una parte donde ustedes escriben el mensaje o la pregunta en este caso que quieren que se le haga al candidato.
ponen el monto con el cual quieren respaldar esa pregunta y luego ya le dan el botón de abajo que dice Buy and Send en inglés o comprar y enviar en español. Y eso, el monto que ustedes pusieron ahí, pues mientras más, dependiendo del monto, pues más tiempo está resaltado en el chat de YouTube las preguntas que envíen. Y esto lo carga automáticamente YouTube a la tarjeta o cuenta que tengan ustedes registrada en Google, que ya recordemos que YouTube es un servicio de Google y así es como se mandan los superchats. Estamos de regreso en la emisión, estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Es que hoy es lunes y me toca también de 5 a 6 de la tarde. Recuerden, apreciables amigos y oyentes y liberamigos y liberhéroes. Pero hoy estamos conversando con el candidato presidencial del partido Victoria, Amílcar Rivera. En el segmento anterior nos enfocamos principalmente a su experiencia, el tiempo que ya ha participado en la política. Le hicimos algunas preguntas. Los oyentes, si quieren participar, recuerden y que sus preguntas se las traslademos a nuestro invitado. Las tienen que enviar dentro del contexto del super chat de YouTube. Pero ahora vamos a entrar ya a conocer del partido Victoria, del cual también ya nos habló brevemente el candidato Amílcar Rivera, y la propuesta que tienen para el votante guatemalteco. Así que los micrófonos son suyos, Amílcar. Bueno, muchas ¿Cuál gracias. es su propuesta? Miren, yo quiero lograr una transformación en la educación de Guatemala, porque desde nuestro punto de vista, si nosotros no logramos transformar la educación de Guatemala, estamos condenando a nuestra niñez y a nuestra juventud a no tener las competencias adecuadas para poder enfrentar este mundo realmente con porque cada día con la conectividad que tenemos, las fronteras cada vez son más delgadas. Porque hoy podemos estar en Guatemala, pero podemos estar trabajando para otras partes del mundo. Pero también pueden estar en otras partes del mundo trabajando para Guatemala. Y cuando uno, digamos, yo estudié la primaria, parte de mi primaria en una escuelita pública, y veo yo qué es lo que están enseñando hoy en las escuelas públicas, pues básicamente lo mismo que yo recibí en el siglo pasado. Entonces tenemos que traer la educación del pasado al presente tecnológico. Bueno, con suerte están aprendiendo eso, si es que acaso están yendo a clases, porque uno de los serios problemas que hay al final pienso que el problema es que se ha dejado algo tan importante como es la educación en manos del gobierno. Ese es mi pensamiento y lo quiero recordar a los oyentes, pero dentro del contexto actual en el que estamos, uno de los principales problemas que tiene la educación en nuestro país es el poder del cual gozan los líderes sindicales y Sí. que con cualquier exigencia dejan de trabajar. Lo único que les interesa es que les aumenten a ellos de como sea posible sus ingresos. Están mal preparados y por tanto eso se refleja Sí. en la misma educación, y no es únicamente a nivel estatal, sino en general en Guatemala. Cada vez salen peor preparados de las escuelas y los colegios. Entonces, si tan solo tuvieran lo que usted estaba aprendiendo, estarían, pienso que mejor de la situación que hoy se vive. ¿Qué es, ¿Cómo piensa resolver eso? Sentido, Y cómo mira el problema, porque son un problema, los sindicatos en la educación en Guatemala? Sí, en ese sentido nosotros queremos trabajar y vamos a trabajar directamente con los maestros. ¿En qué sentido? Los sindicatos, principalmente hablando de educación, se han fortalecido tanto porque el mismo gobierno ha permitido una gran manipulación. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tenemos muchos maestros por contrato que no gozan de todos los beneficios o de todas las prestaciones que tienen los maestros presupuestados. Entonces, eso tenemos que terminar esa desigualdad también, sino que los maestros deben de ser presupuestados, porque también los que están por contrato, todos los inicios de año,
no les pagan en el mes de enero ni en el mes de febrero, sino que si les va bien, les empiezan a pagar en marzo y en abril. Y existe ahí una manipulación que se le está entregando a esos representantes de los maestros. Otro problema serio que se tiene, por ejemplo, es increíble que la ONSEC no está en línea con el ICS, por ejemplo. Entonces, si una maestra, gracias a Dios, es mamá y se compone, para que le levanten la suspensión del ICS se tardan hasta 10 hasta 14 meses, cuando eso debería de estar en línea y no debería de estar sin ningún problema. El otro problema que tenemos en el tema educativo, que obviamente todo tiene que ver también con temas presupuestarios, de recursos y temas de estos, es por ejemplo los maestros cuando se jubilan con un 60%, 50% de lo que están ganando activamente. Entonces tenemos maestros que están yendo a clases, pero que ya no van con la motivación, sino que van solamente por necesidad. Y a eso le quiero agregar el otro problema. El Banco de los Trabajadores fue creado para solucionar o ayudar a solucionar los problemas financieros y crediticios del trabajador. Y es el presidente de la República que nombra al presidente del Banco de los Trabajadores. Pero tenemos maestros, policías, salubristas, que al final de mes están recibiendo 500 o 1000 quetzales. En el caso de las policías, a mí me preocupa muchísimo, porque cualquiera puede decir, bueno, pero si los policías con su gusto se endeudaron, puede ser, pero ¿qué hace un policía o un maestro o un salubrista que a final de mes reciba 500 o 1000 quetzales? Y en el tema de la Policía Nacional Civil, este tema debe de ser abordado como un problema de seguridad nacional. Entonces también tenemos que entender que el trabajador del gobierno ha sido también en muchas situaciones abandonado por el mismo sistema corrupto que tenemos. Por ejemplo, los empleados del sistema penitenciario, los policías, su salario base es menor que el salario mínimo, que legalmente no se puede, pero así están. Entonces, a veces cuando uno hace una evaluación de esos grandes salarios y de esos grandes beneficios que se hablan, muchas veces esos beneficios no están llegando para todas las personas o para todos los trabajadores, sino que es para un grupo en especial. Por ejemplo, vámonos al tema de los salubristas. Son miles de enfermeras y doctores que están por contrato, que ahorita los amenazan que si no trabajan para el gobierno su campaña los van a despedir. Entonces, todo ese tipo de manipulaciones y de bolsones de empleo que se utiliza, o botín político que se ha estado utilizando por años, eso se debe de acabar. ¿Y cómo se debe de acabar? Fortaleciendo la carrera del salubrista, del policía, del maestro, y ya no dejar esa manipulación que hasta el día de hoy existe. Obviamente necesitamos una reforma a la ley del servicio civil, fortalecerla, porque yo desde mi punto de vista, por ejemplo, ya me estoy saltando a otro lado, pero por ejemplo, en el tema de seguridad, a mí me gustaría, y yo creo que un policía debería llegar a ser el ministro de Gobernación, sino que siempre se lleva gente de otros lados y que no le tiene ni amor a la institución, ni interés a la institución, y tenemos a la Policía Nacional Civil totalmente abandonada. Cuando les dan un uniforme, si es que les dan una lavada y los uniformes se destiñen, no les dan las municiones, las reparaciones a sus vehículos, las mismas armas que usan los policías para enfrentarse con los delincuentes, mientras los delincuentes los esperan con AR-15, AK-47, ellos cargan con una 9 milímetros y las municiones las tienen que comprar todavía ellos con sus propios recursos. Entonces debemos de fortalecer la carrera pública, fortalecerla, y lo que sí tenemos que revisar son todas esas asesorías que existen, que no hacen nada y que ganan un montón de plata. Esas son las primeras que hay que revisar, si realmente son plazas que la gente está llegando a trabajar o son plazas fantasmas, que ahí se están perdiendo millones de quetzales mensualmente. Por ejemplo, cuando se dijo que se iba a hacer un censo de los empleados públicos, ¿a cuenta de qué se va a hacer un censo? Y no estamos pagando mensualmente una nómina, pues. Entonces, si estamos pagando y lo peor una es que nómina, no se hizo bien y todavía no sabemos cuánta gente trabaja en el gobierno. por eso le digo, o sea, ¿cómo es posible que no sepamos cuántos están trabajando?
Esa es una mentira. Entonces tenemos que sistematizar e implementar todo un gobierno electrónico que nos permita desarrollar. Y el otro pensamiento, regresando a mi educación, perdónenme que estoy yéndome de un lado para otro, pero en el tema educativo, todos en Guatemala no podemos pensar que todos quieren ir a la universidad. Los que quieren ir a la universidad deberíamos de generarles las oportunidades para que puedan ir. Pero lo que sí deberíamos de hacer es tener la oportunidad, o todos, tener la oportunidad de profesionalizarnos en una universidad o aprender un oficio. Pero cuando vamos a institutos técnicos en Guatemala tenemos muy poquitos, 5 o 6 institutos públicos para nivel diversificado. Desde nuestro proyecto nosotros lo que queremos es tener 22, por lo menos uno por departamento, y que cada instituto de diversificado pueda tener la orientación de la vocación de la región, para que los jóvenes tengan oportunidades de aprender un oficio. Y en el tema universitario, y generar las becas suficientes para poder, porque la mejor justicia social que puede existir en una nación es la igualdad educativa. Y estoy de acuerdo con usted cuando me decía que hay mucha educación privada que también deja mucho que desear, porque hay colegitos que es preferible mandar a los niños a las escuelas públicas, a pesar de todas las deficiencias que tienen, que esos colegios privados que no tienen ningún control tampoco de lo que están académicamente dándole a las personas. Porque aquí en Guatemala normalmente todos los partidos políticos, ¿de qué nos hablan? Solo de la infraestructura, que estoy de acuerdo, es necesaria la infraestructura, pero yo desde mi forma de pensar es infraestructura, pero a la par tenemos que tener la calidad educativa. Y queremos tener justicia social, la mejor justicia social que podemos tener es tener una igualdad en la oportunidad de podernos educar, porque no todos tenemos la misma oportunidad en Guatemala. Bueno, solo, de nuevo, yo espero que haya justicia sin ningún apellido, pues no necesita ponerse el apellido a la justicia. La igualdad de oportunidades, pienso que es imposible que se dé, porque cada persona es única e irrepetible. Y cada quien va a buscar sus oportunidades. Y en lo que respecta, ya que me mencionó, porque cuando yo hice el comentario de la educación, que también hay problema en la iniciativa privada, el origen del problema está precisamente en la imposición de currículums desde el mismo Ministerio de Educación, porque a fin de cuentas, aunque sea a nivel privado o a nivel estatal, toda la educación en Guatemala es estatal. ¿Por qué? Porque quienes deciden qué se enseña es un burócrata en el Ministerio de Educación. Así que solo para revisar eso, porque el origen del problema al final en ambos casos es el mismo. Pero solo para que me quede claro, porque dijo que iba a tratar directamente con aquellos que están siendo contratados dentro de un enorme y abultado aparato burocrático en nuestra Guatemala. Uno de los principales problemas es que hay muchísima gente que está siendo empleada en el gobierno, que realmente en lugar de aportar a que progresemos, lo que está haciendo es un obstáculo para el progreso, porque se llenan de trámites y más trámites para justificar plazas. Sí. Entonces, ese es uno de los problemas que cuando usted dice que básicamente, y entiendo el motivo y la manipulación que hacen de aquellos que están contratados por contrato, valga la redundancia. Sin embargo, el origen del problema va más allá de eso. Convertir eso en plaza. Hoy las plazas hasta las heredan en muchos casos. Y dentro de todos aquellos que están contratados ya oficialmente, que ya tienen su plaza fija, es donde más vagancia encontramos, donde menos ganas de trabajar, porque ya tienen asegurada su plaza y no los pueden despedir. Que ese también es uno de los principales problemas que nosotros tenemos en Guatemala. Y entiendo que manipulen a los que están por contrato, pero por lo menos los que están por contrato tienen que hacer un trabajo. Los que una vez están contratados por plaza, ese ya es ad eternum. Sí, y ahí tenemos a un montón de gente contratada, por ejemplo, que es nefasta para Guatemala. En ese sentido yo le diría que generalizar creo que no es tan bueno. ¿Por qué?
porque los que están por contrato, hay muchos que están por contrato que solo llegan a cobrar. Y son los que más ganan. Puede ser. Y eso la ustedes... falacia de la generalización apresurada, definitivamente, ¿verdad? Nosotros procuramos no caer en falacias. Y si se entendió que yo estaba generalizando, lo corrijo. Pero estoy casi segura que dije la mayoría. Y regreso a ese punto, la mayoría. Vuelvo a repetir. La mayoría también para mí es estamos ampliando mucho. ¿Por qué? Porque yo les diría que la mayoría de plazas por contrato, que son los que más ganan, posiblemente son los que menos hacen. Y los por contrato. Pero entonces en lugar de darles plazas, debería de despedirlos. Por eso, eso es lo que yo dije, que a ellos hay que sacarlos. Está hablando de todos los asesores. Porque estoy hablando, por supuesto que se necesitan asesores, pero estamos sobreasesorados. Y ellos son los que más ganan, 25,000, 35,000, 40,000, 45,000, y es absurdo lo que ganan, trabajan en diferentes ministerios, ¿a qué hora les da tiempo para poder hacer su trabajo? Entonces, hay personas que están presupuestadas que hacen bien su trabajo porque les gusta hacerlo bien. Hay personas que están por contrato que no hacen bien su trabajo porque posiblemente solo están conectados ahí por un manejo de botín político. Entonces, digámosle, tenemos que fortalecer la carrera de la administración pública, pero tenemos que quitar de ver al Estado, al gobierno, como un botín de plazas, sino que realmente que la gente tenga oportunidad de hacer su carrera. Porque aquí viene el otro tema, que muchas veces se contratan personas para los ministerios que realmente no son las personas que necesitan esos ministerios, sino que simplemente es por ayudar a algunas personas. O sea, es un trabajo que no podemos decir la mayoría o la minoría, sino que tenemos que revisar. Pero pagarles a aquellos que los apoyaron el primer esfuerzo debe ser elecciones, ¿no? El primer esfuerzo debe ser sacar a la gente que no está haciendo nada. Ese es el primer esfuerzo. Y quiero decirle algo más. Existen, yo sé que los procesos son largos por los mismos términos de trabajo, de leyes que hay, pero si las personas se les siguen sus procesos administrativos como deben de ser, esas personas en su momento van a salir, los malos trabajadores. El problema es que esos procesos administrativos muchas veces no se inician. Y el otro aspecto importante es implementar un gobierno electrónico pero completo. Porque el gran problema en Guatemala es que no tenemos una trazabilidad de los trámites, de ningún trámite. Entonces usted ingresa a un expediente, pero usted no sabe nunca cuándo va a salir ni dónde está ese expediente. Entonces necesitamos ya tener un gobierno electrónico que marque la trazabilidad de los expedientes y que tenga dónde está cada expediente, y eso nos va a evitar mucha corrupción que se da, porque la corrupción también está basada en la libertad que tiene cada funcionario de darle el término del tiempo a cada trámite, el que él considere necesario. Y muchas veces son expedientes que ya tienen que ir saliendo y ellos los vuelven a meter hasta abajo, hasta esperar un acto de corrupción. Entonces, con un gobierno electrónico, teniendo la trazabilidad como debe de ser, marcando tiempos, teniendo alertas de por qué ya se atrasó tanto un expediente, eso nos va a ayudar a que también las personas que trabajen en el gobierno tengan controles. Porque también no podemos dejar a como hemos estado ahorita, que todo mundo tiene la libertad de hacer lo que se le da la gana en su puesto, sino que tiene que tener limitaciones, tiene que tener puntos de control para evitar todo lo que hemos tenido. Tenemos que ir a una pausa ya que estamos hablando de tiempo. Ahora sí, regresamos con nuestro invitado. Nos quedan 10 minutos exactamente para terminar. Así que, Amílcar, su programa, regresemos, su propuesta para los guatemaltecos. En las encuestas que bien usted ya nos comentó que considera que están bien y que reflejan en general la visión de los guatemaltecos, también les hicieron preguntas como, por ejemplo, ¿cuáles consideran que son los principales problemas en nuestro país? Y si juntamos todo lo que tiene que ver con la economía, para el guatemalteco, y se muestra también en la cantidad de nuestros compatriotas que deciden emigrar, el problema principal es
el económico, Sí. es nuestro bolsillo. Así que quisiera que nos comentara cuál es su propuesta en esa área. Y la segunda, también queda claro, es el tema de la seguridad, que ya algo comenzó usted a mencionar Sí. en lo que respecta al plan que tiene para la policía. Pero, ¿qué Digámosle, más? bueno, miren, digámosle yo la parte económica, ¿cómo la veo? Si no arreglamos la inseguridad que estamos viviendo, atraer nuevas inversiones a Guatemala es complicado. Entonces, para mí, el tema de seguridad va de la mano con el tema económico. Hace unas 2, 3 semanas salió el caso en Villanueva de una pizzería que estaba cerrando las puertas por el tema de extorsión. Entonces, invitar inversionistas y lo primero que me ven ellos es los niveles de inseguridad que tenemos nosotros es difícil. Entonces, el primer tema que va relacionado con lo económico es la seguridad. Tenemos que tener claro que tenemos 45,000 policías, casi 45,000 policías en Guatemala y necesitamos 75,000 elementos de la Policía Nacional Civil por el tamaño territorial y la cantidad de población. Esos son estudios que de la misma policía han salido. Entonces, en ese sentido, yo voy a usar al Ejército de Guatemala. Y si a mí me permite ser presidente de Guatemala, vamos a instalar destacamentos militares en las colonias y vamos a recuperar esas áreas que están abandonadas y que no es posible que si usted va a hacer su cumpleaños, usted tenga que pedirle permiso a los mareros para invitar a sus familiares o a sus amigos para que lleguen a su casa. Eso se tiene que determinar. Tenemos alrededor de 17,000 soldados, más 45,000 policías, y aún así nos quedamos con la diferencia de presencia que necesitamos. Entonces tenemos que usar al Ejército de Guatemala. Y tengan la seguridad que si yo llego a ser presidente, lo voy a hacer. Cuando yo fui alcalde, en Misco fue el municipio donde más destacamentos militares se lograron de todo el país, fueron 7. Y no riñe con los acuerdos de paz. Yo fui alcalde después de los acuerdos de paz. Entonces, eso no hay ningún problema el poderlos utilizar. Necesitamos cárceles de máxima seguridad. La propuesta mía son 6, una en cada brigada militar, administrada por el Ejército de Guatemala, que con los convenios se puede establecer. Tenemos que fortalecer a la Policía Nacional Civil, tenemos que dignificarlos, mejorarles también sus condiciones económicas, tenemos que equiparlos, tenemos que hacerlos que ellos se sientan realmente acompañados y respaldados también por su presidente, su ministro y su director, porque ustedes saben que un policía que tenga algún problema, con algún enfrentamiento, si ese policía lo ligan a proceso penal o le dan prisión preventiva, ese policía lo peor es que le suspenden su salario. Y le suspenden su salario y aparte que se lo suspenden, él tiene que pagar el abogado para llevar su proceso. Eso tiene que cambiar. Por supuesto, tiene que haber investigación, pero no puede llegarse a esos hechos de suspenderle su salario. Hay que usar inteligencia militar, hay que usar inteligencia civil, hay que usar la tecnología, pero el tema aquí, la meta es acabar con las maras y extorsionistas. Pero también tenemos que implementar un libre mercado en Guatemala, porque también media vez no traigamos un libre mercado a nuestro país, la competencia o el aumentar la oferta no se va a hacer posible, que eso lo único que nos puede permitir es bajar hasta cierto punto la canasta básica, y eso también va para el tema de las medicinas, que son monopolios que los que tenemos muy fuertes. En el tema de la medicina lo que queremos es homologar los permisos de importación que tiene Estados Unidos, México y Europa para que esa medicina pueda entrar, que genere la competencia y abaratarla. En el tema de libre mercado vamos a revisar el tema arancelario, el tema de cuotas, que desde mi punto de vista tenemos que abrirnos al mundo para generar la competencia que necesitamos y poder atraer realmente la inversión que necesitamos en Guatemala para generar empleo y para generar las oportunidades que tanto nos hacen falta. Y tenemos que mejorar la infraestructura. Nosotros urgentemente necesitamos hacer un gran pacto de Estado porque necesitamos el anillo metropolitano urgentemente. Ya la ciudad, aparte que no se puede circular ya, le estamos quitando productividad al guatemalteco. Mucha gente me dice, ¿cuánto va a costar eso? Eso va a costar millones, pero ¿cuántos millones pierde Guatemala por tener esta mala infraestructura? Entonces necesitamos el anillo metropolitano, necesitamos 4 carriles del Rancho para Puerto Barrios,
necesitamos 4 carriles del rancho para Cobán, necesitamos los 4 carriles en la costa sur con el libramiento de Cuyotenango hasta llegar con frontera de México. Necesitamos urgentemente mejorar la infraestructura a través de una política pública de movilidad urbana. Pero también esto nos lleva no solo a infraestructura, sino que también el tema del transporte de personas. A mí me da no sé qué cuando escucho a candidatos a alcaldes ofrecer los metros. Mentira. Eso solo desde el gobierno central se va a poder hacer para poderlo coordinar. Que una municipalidad lo pueda hacer solita, no es cierto. Y aparte se necesita integrar municipalidades porque no es solo que beneficie a un municipio, sino que tiene que ser una interconexión interurbana para que pueda funcionar. Se ha hablado muchísimo del tren, pero pasan los gobiernos y ahí lo han abandonado y ahí lo dejan. Este es otro tema que tenemos que retomarlo y tenemos que hacerlo. Y por supuesto, nada de esto se puede hacer si no sacamos a la gente corrupta del gobierno y seguimos permitiendo que los presidentes sean títeres de los que han seguido manejando el gobierno y no están interesados en que nada pase en Guatemala. Necesitamos promover fuertemente las zonas francas, que eso lo que nos va a traer es empleo. Algunos dicen que no nos van a traer crecimiento fiscal y por supuesto que nos van a traer, pero es urgente que llevemos zonas francas al interior de la República, que es donde menos oportunidad de encontrar un empleo tenemos en Guatemala. Entonces, en pocas palabras, Marta Yolanda, este sería un pequeño resumen y obviamente tenemos que tener a la par el fortalecimiento muy fuerte de las competencias del guatemalteco, que es a través de la educación. Pero esto, pues obviamente es a mediano plazo porque es un cambio generacional al momento que transformemos la educación de Guatemala. Amílcar, le agradezco que nos haya acompañado, pero se nos terminó el tiempo. Y bueno, Amílcar, 30 segundos para despedirse. Bueno, agradecerles a ustedes esta oportunidad, a las personas guatemaltecas que nos dieron la oportunidad de escucharnos e invitarlos en mis redes sociales. Ahí pueden encontrar el plan de trabajo que estamos proponiendo. Ellos lo pueden bajar ahí en PDF para que lo puedan leer. Yo sé que el espacio en radio es muy corto. E invitarlos que este 25 de junio vayamos a votar. Hay mucho rumor de fraude, pero la única manera de evitar un fraude es que masivamente el guatemalteco emita el derecho al voto. Y pedirles también que llama vista, llama marcada del Partido Victoria. Muchas gracias. A usted por aceptar nuestra invitación y conversar hoy con nosotros. Y a apreciables amigos, sigan en sintonía de Libertópolis. Cuídense muchísimo, una sola vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices.